del Señor? ¿Cuántos tienen hambre y sed del Señor? Creo que, hoy más que nunca reflexionaba y me ponía a pensar cómo ha sido este inicio de año. Ha pasado enero, ya prácticamente febrero ya se fue, mañana ya es el último día de febrero. Ya han pasado muchas cosas. Quizás en mi vida han pasado cosas altas y bajas también. Y yo creo que en la de ustedes igual. Pero podemos decir Ebenecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Y una de las cosas que yo le agradezco al Señor, y le doy la honra y la gloria al Señor porque he podido trabajar en su casa, ¿cierto? He podido trabajar en la misión y ha sido de verdad un tiempo de mucha bendición. Pero también ustedes saben que cuando uno está más que bendecido por el Señor, cuando uno está más que con la presencia del Señor, el enemigo ataca igual. Porque el enemigo está ahí siempre al acecho, siempre está ahí pendiente de nosotros. Porque no nos quiere ver en una condición buena, no nos quiere ver en una condición santa. Y como hablaba nuestra pastora, ¿cierto? En el capítulo 4, mencionaba, ¿cierto? Cómo debíamos ser nosotros, entre nosotros mismos, cómo debíamos llevarnos. Y que nosotros teníamos que llegar, ¿cierto? A una perfección como Él fue. En esta hora vamos a hablar del capítulo 5, ¿cierto? De Efesios, siguiendo obviamente con lo que estamos hablando, ¿cierto? Por este libro. Y hoy vamos a hablar de dos situaciones, dos temitas que el Señor nos da, que es andar y ser hijos de luz. Y obviamente habla un poco sobre el matrimonio. Amén. Así que le invito a que ustedes puedan abrir sus Biblias, ¿cierto? En Efesios 5. Vamos a leer del versículo 1 al 20 y después obviamente yo lo voy a ir desglosando para que ustedes vayan atentos a la palabra. Así que para que todos sigamos, ¿cierto? La misma línea. Yo la estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea, pero ahí está en la Reina Valera. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La idea es que participemos en este día, ¿ya? Así que estén atentos porque yo a veces igual los voy a hacer que hablen, que conversemos, ¿ya? Porque no solamente para que estén mirando, interactuemos el día de hoy, mis hermanos. Así que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí sí. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios, de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras, eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncielas. Hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, queda de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y aquí empieza a relatar, ¿cierto? Pablo le empieza a dar unas ordenanzas, ¿cierto? A la iglesia de Éfeso. Y primero, como ustedes ven, ¿cierto? En el versículo 1 le dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Muchos se han preguntado cómo es el Señor. Muchos se han preguntado cómo es Dios. Muchas veces, ¿cierto? Lo hemos visto relatado en dibujos, hemos visto relatado quizás, lo hemos visto relatado en películas, lo hemos visto relatado en muchas cosas. Pero a veces Pablo aquí no habla de imitarlo físicamente, sino que habla que nosotros debemos imitar a Dios como Él es. Y una de las formas más prácticas y una de las cosas más prácticas que nosotros debemos entender, que para poder imitar al Señor debemos leer la palabra, porque la palabra describe y de una forma muy perfecta describe cómo es el Señor, cómo es Dios. Y parte de la frase, ¿cierto?, que dice como hijo amado, y en el versículo 2 dice: vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Una vez más Dios nos recuerda, ¿cierto?, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Si nosotros entendiéramos, mis hermanos, el amor que Dios nos tiene, yo creo que nadie de aquí, ninguno de nosotros, ¿cierto?, quizás dejaría de orar. Quizás ninguno de nosotros dejaría de leer la palabra. Porque si nosotros de verdad entendiéramos cuánto es el amor del Señor con nosotros, porque nosotros en los tiempos buenos el Señor nos ama, en los tiempos malos el Señor nos ama, en los tiempos de bendición el Señor nos ama con todo el corazón, cuando hacemos las cosas bien, cuando seguimos, ¿cierto?, su palabra, el Señor nos ama. Y cuando a veces nosotros quizás nos vamos por el otro camino, cuando a veces quizás no hacemos caso a su voz, Él también nos ama, mis hermanos. ¿Y por qué? Porque el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor tiene misericordia, tiene amor de nosotros. Y porque Él tiene amor, tanto amor, como dice aquí en el versículo 2, Él entregó a su Hijo, ¿cierto?, para que nosotros pudiéramos llegar a este punto de que antes estábamos destituidos, ¿cierto?, de la gracia del Señor, y ahora somos salvos. Ahora podemos tener la salvación, ¿cierto?, a nuestra disposición. Podemos tener la salvación quizás a nuestro alcance. Pero esa salvación no se llega solamente orando y entregándose al Señor o haciendo las cosas un día sí y un día no, sino que eso es porque debemos, ¿cierto?, imitar al Señor en todo lo que nosotros hacemos, en nuestro día a día, en nuestro caminar. Amén. Y aquí empieza Pablo, ¿cierto?, a hablar ciertas cosas que no deben ser de nosotros, que no deben ser de los hijos del Señor. Dice el versículo 3: entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase ni de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Una vez más, Pablo le da las indicaciones ciertas a los éfesos, que ustedes saben, en ese tiempo la inmoralidad sexual era aprobada por todo el lugar, ¿cierto? Que sabíamos que es cierto que aprobaban, ¿cierto?, que hubiera depravaciones, que hubiera inmoralidades sexuales, hubiera muchas cosas. Entonces Pablo una vez más le rectifica y les dice que esto no debe estar en la iglesia, no debe estar entre los hijos del Señor. No debemos hablar de la inmoralidad sexual, no debemos pensar en lo que es la avaricia, no tenemos que pensar, ¿cierto?, en alguna depravación, no tenemos que pensar en obscenidades, no debemos pensar en palabras con groserías, no debemos pensar en cosas malas, ¿cierto? Ustedes, dice el versículo 5, ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Pablo es muy enfático y es muy preciso cuando dice esto, de que nosotros, si tenemos una de estas cosas, aunque fuera una de estas cosas, ¿cierto?, una de estas cosas malas, no vamos a entrar en el reino del Señor. No vamos a entrar, no vamos a ser parte de lo que es el reino de Cristo. Entonces, este tipo de cosas, mis hermanos, si nosotros sentimos, si nosotros sabemos que hay algo en nosotros, si sabemos que una de estas cosas está en nuestro día a día, debemos quitarla, debemos sacarla de nuestro ser.
¿Y cómo se hace eso? Obviamente buscando al Señor, buscándolo en oración. Y debemos ser enfáticos en esto, mis hermanos, porque muchas veces podemos echar muchas cosas al chiste, podemos echar muchas cosas de repente que algo suavecito. No, mis hermanos, acuérdense que la palabra, acuérdense lo que son las cosas de Dios, es un sí o es un no. O estás del lado del Señor o no estás del lado del Señor. No hay un punto medio, porque muchas veces dejamos las cosas, cierto, a medias. Dejamos esto de que, si hago esto, al final a Dios me va a perdonar aunque sea algo chiquitito. No, mis hermanos, debemos crear conciencia de lo que estamos haciendo. Debemos crear conciencia, cierto, de lo que Dios también nos muestra el día a día. Porque aquí dice, miren, en el versículo 6, que nadie los engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Muchas veces, muchas amistades que no son cristianas te quieren a veces, cierto, decir muchas cosas, que hagas ciertas cosas, cierto, o en el mismo trabajo a veces están contando chistes, o muchas veces hablan de las cosas cotidianas. Mis hermanos, esas cosas dice la palabra que nosotros no debemos ser parte de esto. No debemos ser parte de las cosas malas, cierto, sino que seamos solamente parte de lo que el Dios quiere de nosotros, que sigamos su palabra, sigamos su camino. Dice, cierto, en el versículo 8, en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, por tanto vivan como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que es agradable al Señor. Ustedes saben, cierto, que si nosotros apagamos aquí, cierto, quizás no los vamos a ver. Quizás no nos vamos a tropezar si caminamos, pero cuando tenemos, cierto, la luz encendida podemos ver claro. Y es lo mismo que pasa con la vida espiritual de nosotros. Cuando a veces nosotros seguimos, cuando nosotros no estamos alineados, no estamos en la luz del Señor, pasa lo mismo. Nosotros caminamos, cierto, por medio de una oscuridad que a veces no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Porque a veces, muchas veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nos dejamos llevar quizás por nuestra personalidad, nos dejamos llevar por nuestro sentir, ¿cierto? O por lo que creemos que está bien. Pero muchas veces no le preguntamos al Señor qué es lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, cuando estamos caminando, ¿cierto?, a oscuras, cuando estamos caminando, ¿cierto?, a oscuras en el Evangelio, muchas veces muchas personas van a querer venir a decirte qué es lo que es bueno delante del Señor y qué es lo que es malo delante del Señor. Pero mis hermanos, no escuchen cualquier voz, no escuchen cualquier persona, cierto, que venga y le hable del Evangelio. No escuchen cualquier persona que venga y les dé algo que sea positivo según él, que no sé, que algo que le va a agradar al Señor. Sino que, mis hermanos, una vez más el Señor nos recalca, aquí están todas las respuestas. Aquí en la palabra del Señor está todo lo que debemos seguir. Amén. Entonces debemos tener claro eso, mis hermanos. Antes nosotros éramos oscuridad, dice la palabra. Y no solamente le habla a la iglesia de Éfeso, sino que le habla a la iglesia ahora, con lo que estamos aquí. Antes nosotros éramos oscuridad, pero un día, cuando usted conoció al Señor, el Señor lo resplandeció con su luz. El Señor una vez más lo resplandeció con su luz, iglesia. Te resplandeció a ti, me resplandeció a mí. Y quizás la ceguera, la oscuridad que había en mis ojos, el Señor la quitó para poder conocerle a Él y para seguir, cierto, su camino. Como dice su palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, cierto, si no es por Él. Amén. Y usted, cierto, y es importante, Él recalca, cierto, igual sobre los frutos del Espíritu. Ustedes saben que hay un montón de frutos, hay muchas características del fruto del Espíritu. Pero Él dice que debemos estar en bondad, en justicia y en verdad. Les invito a que puedan buscar el Salmo 15, que habla algo respecto a esto también, habla algo sobre seguir, cierto, las cosas buenas del Señor. Y el salmista aquí dice, si lo han encontrado en el Salmo 15, dice: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? El que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo, el que no calumnia con la lengua ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de sus vecinos,
el que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios, el que cumple sus promesas, aunque salga perjudicado, el que no presta dinero con interés, ni acepta soborno en contra del inocente, el que vive así jamás caerá. Amén. Decía el salmista: ¿quién puede habitar en su santo monte? ¿Cierto? Y la palabra una vez más nos dice: el que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo. Mis hermanos, día a día nosotros debemos ser sinceros con nosotros mismos, porque nosotros día a día, nos levantamos, muchos quizás oran al momento de levantarse, muchos quizás se levantan, se lavan la cara, ¿cierto? Hacen las cosas cotidianas y después oran, toman desayuno y así. O quizás algunos solamente hacen lo cotidiano y se van al trabajo y ya. Pero mis hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas en orden, cuando nosotros hacemos las cosas, cuando Dios hace en nosotros que hagamos todo en orden, créanme que todas las cosas nos ayudan para bien, mis hermanos. Y yo lo he sentido y yo lo he vivido. He tenido la experiencia de hacer todas las cosas, ¿cierto? Como hacer un día en orden, un día, digamos, no sé, busco del Señor, busco de su palabra, adoro al Señor. Y créanme que, no sé si usted lo ha sentido o no, y quiero que si lo ha sentido o no, diga amén o no diga nada. Pero yo creo que cuando nosotros hacemos las cosas bien, hay algo especial en nosotros en ese día. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, el Señor se muestra en nuestras vidas. Y yo lo he visto, porque cuando a veces quizá, y me ha pasado, cuando a veces quizá no he orado en la mañana, mi alma o el Espíritu me está haciendo recordar siempre que hay algo que me falta. Y mis hermanos, ese tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros. El deseo de pedirle al Señor que cada día, si hay algo que nosotros no hemos hecho bien delante del Señor, si quizás no hemos orado, quizás si no hemos buscado su palabra, que el Espíritu Santo venga y nos amoneste en nuestras vidas. ¿Y por qué, mis hermanos? No porque para que nos quebrante o para que nosotros quizás estemos tristes, sino para que realmente reconozcamos que este cuerpo humano, este cuerpo carnal, ¿cierto?, necesita del Señor, necesita de Dios. Porque nosotros no podemos ser gobernados por nosotros mismos. Quizás Dios nos dio la autoridad, Dios nos dio el gobierno, pero el Señor es el único que puede gobernar nuestra vida, mis hermanos. El Señor es el único que puede gobernarnos. Amén. Sigamos entonces adelante con el versículo 11. Dice: no tengan nada que ver con la obra infructuosa de las tinieblas, al contrario, denúncielas. Hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mis hermanos, yo creo que mata a alguno en su trabajo, mata a alguno en un área comercial o lo que sea. Siempre hay cosas que a veces hacen en lo secreto que, no sé, sacan algo más barato o hacen cosas que, no sé, por detrás, digamos, como lo vemos uno diariamente a veces. Y esas cosas, mis hermanos, no debemos nosotros practicarlas. No debemos practicar, por ejemplo, el robar, no debemos practicar, ¿cierto?, el ser mentiroso, mis hermanos, porque dentro de la obra, ¿cierto?, infructuosa de las tinieblas, el enemigo ocupa el engaño, ¿cierto?, para que nosotros, no sé, queramos sacar quizás provecho de algo, para que quizás nosotros queremos, no sé, ser alguien más, ¿cierto? Pero, mis hermanos, todas las cosas debemos hacerlas de una forma sincera, de una forma justa. Y si vamos, ¿cierto?, a escalar, si vamos a seguir avanzando, ¿cierto?, en nuestra vida, que todas las cosas sean en orden, mis hermanos, y que todas las cosas, ¿cierto?, las hagamos bien. Y como dice Pablo, ¿cierto?, vergüenza da hablar de estas cosas, vergüenza da, porque todas estas cosas, ¿cierto?, como lo decía Pablo y le decía a la iglesia de Éfeso, estas cosas no las tienen que hablar, no las tienen que practicar, mis hermanos. Amén. Pero dice: pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No sé si usted puede hacerlo con su compañero que está al lado y puede decir este mismo versículo, lo vamos a repetir. Amén. Díganselo. Mis hermanos, es tiempo de despertar.
El Señor no quiere una iglesia dormida, mis hermanos. El Señor quiere una iglesia despierta, una iglesia dispuesta para batallar la buena batalla. Amén. Por eso es necesario que nosotros despertemos en este día y que el Señor nos alumbre con su luz para que en esta tierra podamos ser pequeñas lámparas, podamos ser pequeñas luces que alumbren en la oscuridad que hay en este mundo. Amén. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Cuídense, mis hermanos, en esta hora le dice el Señor. Cuiden su manera de vivir. No aparenten ser una persona aquí, y ni aparenten ser una persona en su trabajo, ni aparenten ser una persona en su casa. Sean solamente un solo ser en todo lugar donde vayan. Y por sobre todas las cosas, lleven la palabra del Señor. Lleven la palabra del Señor. Porque más de alguna vez, y a mí me ha pasado, que tengo un compañero que es compatriota de nuestra pastora, es un argentino, y él llegó también con muchos problemas, llegó con muchas situaciones, pero también ahí oro al Señor para que un día él también pueda llegar a su templo, ¿cierto? Pueda llegar a sus pies, porque él reconoce que también él necesita del Señor. Amén. Y ahí vamos poco a poco, y ustedes saben que todas las cosas esto, oren, prediquen, ¿cierto? Y no dejemos que pasar la oportunidad. Cuando usted vea a una persona, cuando usted vea de verdad a una persona que usted ve que no está bien, cuando vea a una persona que de verdad está triste, o quizás está enojado, está en otro, porque a veces pasa que de repente a uno le hablan y no sé, uno está en otro mundo, está en otra. Mis hermanos, hay algo que el Señor está haciendo ahí, hay algo que el Señor te está mostrando, que esa persona no está bien y necesita palabra del Señor. Así que les animo de verdad que puedan, ¿cierto?, estar pendientes a su alrededor, puedan estar pendientes a lo que pasa a su alrededor, para que también puedan predicar, ¿cierto?, lo que Dios ha hecho en su vida. Porque nosotros somos testimonios delante de Dios, ¿cierto?, delante del mundo. Podemos dar testimonio de que Dios ha sido muy bueno con nuestras vidas. Amén. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy día, mientras meditaba, ¿cierto?, me ponía a pensar nuevamente sobre el apagón que hubo el otro día. Y yo venía de regreso, ¿cierto? Había ido a un lugar y veía como la gente estaba desesperada, mis hermanos. Desesperada totalmente. Desesperada en el sentido de que, no sé, estaban los servicentros llenos, estaban en algunos lugares las panaderías llenas igual. Y así un montón de cosas, mis hermanos. Y cuando leía nuevamente el versículo, cuando dice aprovechen el tiempo, obviamente separado con lo que viene después, mi hermano, Dios nos ha dado Dios nos ha dado la bendición de tener un tiempo, mis hermanos. Todos nosotros en el día, ¿cierto?, tenemos que, una vez más, nos recuerda el Señor que podemos administrar nuestros tiempos. Cuando a veces decimos que nos falta el tiempo, algo, mi hermano, son excusas. A nosotros Dios nos ha dado tiempo para todas las cosas. Amén. Y debemos entender eso, que Dios nos da el tiempo para poder buscarle, mis hermanos. Dios nos da el tiempo para poder disfrutar con nuestra familia. Dios nos da el tiempo quizás para salir a vacacionar, como nos pasó hace poco tiempo. Dios nos da el tiempo para poder salir, ¿cierto?, con amistades, nos da el tiempo para poder trabajar y así un sinfín de cosas. Y Dios de verdad una vez más nos recalca que debemos aprovechar el tiempo que tenemos, mis hermanos, porque los días, ¿cierto?, son malos, dice la palabra. Los días que tenemos hoy en día son muy malos. Bueno, algunos que ven noticias, algunos que no. Yo de repente veo, escucho que hay guerra aquí, que hay problemas acá, que no sé, que hubo una fuerte granizada en algún país, cosas sobrenaturales que a veces uno no entiende, pero que están escritas en la palabra, mis hermanos. Y son cosas que van a tener que pasar, mis hermanos, porque el Señor no miente. El Señor dice la verdad, mis hermanos. Entonces por eso debemos aprovechar, ¿cierto? Debemos tener una vida plena, una vida que digamos, Señor, he aprovechado el tiempo que tú me has dado. He aprovechado el tiempo, Señor. Y si está eso falto en nosotros, que hoy día le podamos decir al Señor también: Señor, ayúdame, Dios mío santo, a poder administrar mis tiempos, administrar mi vida, porque la tengo desordenada quizás, hay algo que me falta, Señor, pero todo debemos pedirle al Señor en oración, ¿cierto?, y buscando su palabra. Y dice: no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor.
una vez más el Señor nos dice, debemos entender, debemos buscar cuál es la voluntad del Señor. Y algo que siempre yo lo he conversado y lo he hablado con mi pastor, cuando pasó lo de mi madre, el pastor me hizo entender igual, que a veces el Señor dice que no, a veces el Señor dice que sí, y a veces el Señor solamente nos hace esperar, hace que nosotros quizás demos un poquito más de lo que nosotros a veces oramos, para que el Señor a veces dé la respuesta de realmente qué es lo que es bueno para nosotros. Entonces, mis hermanos, debemos entender, ¿cierto? Cuando el Señor dice que sí, el Señor dice que no, y cuando el Señor nos da una orden, nos da algo para seguir, que no lo ignoremos, sino que sigamos, ¿cierto?, lo que Dios nos da. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den gracias por todo al Dios y Padre, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo una vez más dice, no se emborrachen con vino. Ustedes saben, obviamente sin desmerecer y con todo el respeto, ustedes saben que cuando una persona toma alcohol, desata como otro tipo de personalidad. Hay algunos que se vuelven chistosos, hay algunos que quizás se vuelven irritables, ¿cierto? Muchos quizás se duermen o hacen otro tipo de cosas, ¿cierto? O en cierto sentido jugosos. Entonces, Pablo da este ejemplo, ¿cierto? Que a veces no debemos llevar, ¿cierto?, nuestra vida al desenfreno, mis hermanos. ¿Y qué se refiere con el vino? No se refiere solamente a emborracharse, ¿cierto?, por algo alcohólico, mis hermanos, sino que no emborrachemos nuestra vida espiritual con cosas del mundo, mis hermanos. No emborrachemos nuestra vida espiritual, ¿cierto?, con cosas vanas de afuera, sino que dicen, y aquí habla en el versículo 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entre nosotros debe haber ese tipo de comunión, ese tipo de cuando hablamos, en vez de hablar con cosas del mundo, hablar con la palabra, hablar con cánticos, mis hermanos, adorar al Señor todos juntos. Y alaben, ¿cierto?, dice, al Señor con todo el corazón y dar siempre gracias a Dios. Mi hermano, nunca debemos olvidarnos que debemos ser personas agradecidas del Señor. Usted sabe y yo sé de dónde Dios me sacó. Usted sabe y yo sé, una vez más se lo repito, usted sabe y yo sé de dónde Dios me sacó. Y eso no es para recordárselo, es pasado, mis hermanos, lo sé. Pero lo que Dios nos hace recordar que una vez más que por su misericordia y por su amor, Él nos tiene aquí, mis hermanos. Por misericordia y por amor, por un plan perfecto que Él tiene con cada uno de nosotros, Él nos tiene aquí. Y no importando lo que pasó el día de ayer, no importando lo que va a pasar el día de mañana, porque el día de mañana le pertenece solamente al Señor, debemos honrar al Señor, debemos dar gracias al Señor. Amén. Y vamos a pasar al otro tema que habla sobre la mutua sumisión. Y yo me preguntaba cómo puedo hablar un poco sobre el matrimonio, porque no estoy casado, mis hermanos. Así que ahí, Señor, sí. Y leía y podía comprender, y obviamente igual esto no, yo lo tomaba como por ejemplo de enseñanza quizás para el futuro, mis hermanos, porque esto también me enseña a mí a cómo ser también el día de mañana. Quizás si Dios pone una idoria, ¿cierto?, en mi camino, la idea es seguir, ¿cierto?, la rectitud, ¿cierto?, seguir la palabra del Señor. Dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor del Señor. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Creo que está claro. No tengo que explicar. No, mis hermanos, la verdad es que la mujer, es cierto, la esposa dice aquí, deben honrar a su esposo. Y yo creo que
hay más de una forma, ¿cierto?, de honrar a un esposo. Pueden honrarlo quizás a veces con el desayuno. Ojo, no es para decir que la mujer es esclava ni nada. Se puede expresar con tener, no sé, un orden, ¿cierto?, en la economía, ayudar al esposo. Pueden honrar al esposo ayudándolo, ¿cierto?, cuando a veces tiene algún problema. Pueden honrar al esposo quizás en alguna dificultad o en algo que hay. Pueden honrar al esposo orando por él. Pueden honrar al esposo leyendo la palabra con él. Amén. Porque así como dice Cristo en la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a su esposo. Nosotros honramos al Señor, ¿cierto? Nosotros honramos al Señor, ¿cierto? Con nuestro convenir, con buscar al Señor. Buscamos de nosotros quizás tener esa comunión con el Señor, esa relación con el Señor. Y así también las esposas, ¿cierto?, tienen que tener una relación con su esposo. Una relación, ¿cierto?, santificada, una relación tomado, ¿cierto?, de la mano al Señor. Amén. Y dice después, los esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Los esposos, ¿cierto?, deben amar a sus esposas con todo el corazón. Deben amar a sus esposas. Así que si hoy día, para los matrimonios que están aquí, si su esposo, escuche bien, si su esposo no le ha dicho te amo, quiero que mire al lado a su esposa y le diga te amo. No olviden, mis hermanos, decirse te amo. No olviden expresar su amor. Y que no les dé vergüenza, porque yo he visto muchos padres que a veces les da vergüenza, por ejemplo, darse un beso delante de los hijos. O muchas veces decir te amo delante de los hijos. Mi hermano, no tienen que tener vergüenza, deben amarse. Pero deben amarse obviamente en orden como el Señor nos muestra. Porque el Señor, cierto, así como amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, así mismo los esposos, cierto, deben de entregarse por sus esposas, mis hermanos. Los esposos deben entregarse por sus esposas. Entregarse en oración, entregarse en búsqueda, ¿cierto? Entregarse en tener ese tipo de comunión en el sentido de poder contarse las cosas. De decir, no sé, llega el día, por lo menos decirse cómo te fue, te pasó algo, y si pasa algo, poder orar, mis hermanos. Entonces, eso es tener, ¿cierto?, una comunión con tener una comunión entre esposos, digamos. De que ustedes se puedan hablar, se puedan, ¿cierto?, decir, se puedan aconsejar, mis hermanos. Pero por sobre todo, como dice su palabra, aconsejarse con lo que es la palabra del Señor. Amén. Dice, así también los esposos deben amar a sus esposas, como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Mis hermanos, a los varones, ¿cierto?, a los que están casados. Mi hermano, nosotros debemos cuidar nuestro templo. Debemos cuidar nuestro cuerpo. Porque por medio de nosotros el Señor... por medio de ustedes, ¿cierto?, a los esposos, lo ha puesto como cabeza de su casa, cabeza de su templo, ¿cierto? Y deben cuidar el templo que el Señor les ha entregado. Tienen que cuidar su casa y cuidarlos de una forma íntegra, de una forma, como estaba diciendo, en oración, ¿cierto?, en palabra. Y cierto, siempre, si hay algún problema, pedirle al Señor que siempre nos dé la solución. Porque para todas las cosas hay solución. El pastor, no sé si el domingo anterior o el domingo subanterior, dijo que los matrimonios no es de color de arcoíris, no es alegría solamente, o no es solamente un buen pasar, sino que a veces igual también tienen dificultades. Tienen a veces quizás problemas, tienen quizás a veces algo que a veces no concuerdan. Pero el Señor le invita en esta noche a que puedan cuidarse los unos a los otros, ¿cierto? Y amarse, amar su cuerpo, amar su templo. Porque dice, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino lo que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con las iglesias. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser.
cuando se casaron, ¿cierto? ¿Qué decía el pastor o el curita, como decía? Que, ¿cierto? Ustedes van a estar juntos, ¿cierto? Hasta que la muerte los separe. Amén. Y deben permanecer juntos, deben permanecer unidos los casados, los esposos, ¿cierto? Hasta que Dios venga, mis hermanos. Hasta que no esté uno quizás, pero debemos cuidarnos, ¿cierto? Como dice Pablo, nadie ha odiado jamás su cuerpo. Yo creo que ustedes, ¿cierto? Cuidan su cuerpo. Las mujeres, por ejemplo, cuidan su cabello, ¿es cierto? Se toman su tiempo en la ducha, cuidan quizás sus manos, cuando se echan cremita. El hombre de repente que se rasura, que se echa un poco nomás de crema, no es muy cuidadoso de repente, pero el Señor nos demanda que nosotros podamos tener cuidado de nuestro cuerpo, no solo físicamente, sino que también espiritualmente, mis hermanos. Así que debemos cuidar, ¿cierto?, lo que Dios nos ha dado. Grande es este misterio, dice Pablo, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Amén. Amén. Mis hermanos, como conclusión, primero estábamos hablando sobre ser hijos de luz. Mi hermano, si en este día, en esta noche, y yo quiero que puedan cerrar sus ojos ahí donde están, puedan cerrar un momento sus ojos y podamos reflexionar un poco, mis hermanos. Si en nosotros hay oscuridad, mis hermanos, si hay algo que está mal dentro de nosotros, examinémonos el día de hoy y pidámosle al Señor, si hay algo de oscuridad en nuestras vidas, que el Señor pueda sacar esa oscuridad y la pueda sacar ¿cómo? Pidiéndole al Señor que nos alumbre con su luz divina, que el Señor nos alumbre, cierto, con amor. Mis hermanos, también pidámosle al Señor que Él nos dé discernimiento, nos dé esa integridad de poder seguir su palabra, de no seguir, cierto, las cosas del mundo, sino que seguir solamente la palabra del Señor. Como decíamos al principio, no tenemos un Dios que está muerto, sino que tenemos un Dios vivo. Y ese Dios vivo debe vivir en nosotros, debe verse en nosotros día a día, que en nosotros hay algo vivo, no hay algo muerto, mis hermanos. Y debemos tener cuidado de no caer, cierto, en la tentación, no tener cuidado de no caer, cierto, en lo que decía Pablo, en no estar hablando cosas que no son del Señor, sino que, como decía él, hablar con salmos, cantar himnos y darle todo nuestro corazón al Señor. Y así también, aprovechando que habló un poco sobre el matrimonio, que también hoy día pueda bendecir las familias que están en este lugar, los matrimonios que están en este lugar, porque necesitan también de la bendición del Señor. Ahora empieza también un año escolar, que ustedes saben, ya estamos a una semana, ¿cierto?, que inicia este año escolar, y muchos papitos y muchas mamitas tienen sus hijos en escuela, y también es un trabajo duro, un trabajo fuerte. Entonces, mis hermanos, hoy también el Señor nos invita a que podamos orar, ¿cierto?, por los matrimonios, por los papás, ¿cierto? Porque con nuestras fuerzas no vamos a llegar ni a la esquina, mis hermanos. Con nuestras fuerzas no vamos a llegar a ninguna parte. Pero sí, con la fuerza del Señor podemos llegar lejos. Podemos seguir avanzando. Podemos seguir dando, ¿cierto?, la honra y la gloria al Señor donde quiera que vayamos. Y yo en esta hora, ¿cierto?, quiero pedir, mis hermanos, y mientras mi hermano Jonathan también me acompaña un momento, mis hermanos, quiero hacer una invitación al altar. Una invitación al altar. Primero, mis hermanos, si hay alguien en este lugar que siente que debe rendir su vida nuevamente al Señor, si siente en su corazón que hay algo que no está bien en su corazón, y si siente que realmente necesita el perdón del Señor y necesita renovar, ¿cierto?, que el Señor lo renueve en este día, que pueda pasar a este lugar para que el Señor lo pueda alumbrar una vez más con su luz. El Señor está aquí a la puerta, mis hermanos. Y es algo que siempre creo que nosotros debemos meditar, que el Señor, muchas veces nosotros cegamos a veces nuestras vistas, a veces cerramos quizás nuestro corazón cuando sabemos que quizás hay algo malo en nosotros.
Y nosotros no queremos reconocer nada delante del Señor. Pero en este día el Señor te invita a que puedas reconocer todo delante de Él. Porque como dice su palabra, los días son malos. Los días van a ser malos, mis hermanos. Pero hasta el día de hoy podemos dar gracias al Señor que tenemos un tiempo, tenemos el tiempo. Tenemos un lugar donde podemos buscar del Señor. Tenemos la oportunidad de poder congregarnos los unos con los otros. Porque en otros lugares muchos se esconden, mis hermanos, para buscar del Señor. Muchos son perseguidos por buscar el nombre del Señor. Pero nosotros que tenemos aquí un templo, tenemos aquí donde podemos doblar nuestras rodillas delante de Dios, tenemos la oportunidad de hacerlo. Y yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo está tu condición. No sé cómo está pasando las cosas quizás en tu mente. No sé si quizás te preocupan cosas del futuro. Quizás no sé si te preocupan cosas del día de hoy. Pero mis hermanos, les invito a que en este día podamos rendir todo al Señor. Y que no quede nada guardado delante del Señor. Porque el Señor conoce todo lo que tenemos en nuestro interior. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro espíritu. Dios conoce nuestros pensamientos. Y Dios conoce que aunque tú te alejes, Él se va a acercar más a ti día a día. Aunque tú quizás quieras mirar a otro lado, el Señor aún te mira y te mira con amor. Y te mira con un amor tan grande que una vez más el Señor nos recuerda que Él entregó a su Hijo en aquella cruz. Él ahí aún estando colgado, le decía a Dios que tuviera misericordia de nosotros. Porque nosotros no sabíamos lo que hacíamos. Y nosotros, mis hermanos, no sabemos a veces qué es lo que hacemos. O quizás a veces sabemos. Pero el Señor aquí está presto para que nosotros podamos ir a sus pies